Buenas noches. Hoy nos acompaña en el ciclo de conferencias que organizamos, que en el otoño lo dedicamos, no sé si te lo he comentado alguna vez, a difusión. Hemos organizado el ciclo en invierno a la conservación, protección, primavera investigación y en otoño a la difusión. No, la conferencia que vamos a escuchar hoy cuadraba mejor en primavera, pero el conferenciante en primavera estaba en otras ocupaciones en Roma, que era más interesante, era una conferencia en Ronda, desde luego, en esa época, ¿no? Bueno, pues presento a Vidal Gómez Martínez. Él es doctor en arquitectura por la Universidad de Sevilla, terminó la carrera, se licenció en arquitectura en 2003, ha estado muy vinculado a todo el tema relacionado con la conservación y con la protección, sobre todo del patrimonio arquitectónico, trabajando para la administración, creo que ha trabajado en cultura, y actualmente está de profesor asociado tanto en Roma, en la Universidad de La Sapienza, como en Sevilla, pues un poco para volcar también su experiencia en la investigación y en la protección de este tipo de patrimonio del que nos va a hablar, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es cederle la palabra a él. Ante todo, muchas gracias por tu invitación, porque quiero que lo sepan, ya saben que esto aquí vienen los conferenciantes prácticamente engañados, porque aparte de que no cobran un duro, en muchas ocasiones le cuesta el dinero. A cambio, pues nosotros le damos el alojamiento que mejor podemos, que además hay que agradecerle a José Manuel Arnal en ofrecernos siempre el Hotel San Gabriel para acoger a las personas que vienen aquí de fuera, y después le invitamos a una cervecilla, ¿no? El hombre ha tenido que hacer además un hueco en la agenda porque la familia la tiene en Roma, y aprovechando un hueco que tenía que venir por Sevilla, pues hemos podido cuadrar y felizmente tenerlo aquí, ¿sabéis? Porque además precisamente él colabora y es de su codirectora de tesis, una persona que tiene una vinculación especial con Ronda, que es Teresa Pérez Cano, que para los que no lo sepan, junto con su marido y un grupo de investigación que tienen en Sevilla, ha sido la autora del malogrado plan especial del conjunto histórico de Ronda, que de momento digo malogrado porque parece que no llega, no ve el final, ¿no? Así que esperemos que la charla de hoy también pues sirva un poco para reivindicar la necesidad que hay de contar con un documento de protección como es un plan especial, precisamente para proteger y salvaguardar este tipo de patrimonio. Luego, sin más, te dejo a ti, Vidal, y nada. Bueno, muchas gracias a José Manuel y al Museo de Ronda por la invitación, a todos por venir, por vuestro interés en este tema. Yo voy a organizar la charla en dos partes. Una primera un poco más corta, en la que haré algunas precisiones sobre la arquitectura popular, y una segunda más extensa, en la que hablaré sobre mi experiencia en la investigación de la arquitectura popular, en concreto mi trabajo de tesis doctoral, que se centra sobre una casa sin nombre al principio, al final ya veréis que sí que se le puede poner un nombre, ¿no? Es una casa de arquitectura popular en la provincia de Sevilla y alrededor. Lo que podemos entender por arquitectura popular. Antes que nada tenemos que aclarar una cuestión respecto al concepto de arquitectura popular. Yo voy a hablar, casi siempre se hace mención de arquitectura popular y se obvia un segundo adjetivo que sería tradicional, ¿vale? ¿Por qué? Porque la arquitectura popular, a partir de la primera mitad del siglo XX, cambia de concepto. Cuando se habla de arquitectura popular coetánea nuestra o contemporánea nuestra, estamos hablando de arquitectura para el pueblo, estamos hablando siempre de intervenciones, de arquitectura de vivienda social y todo este tipo de cosas. Y sin embargo, la arquitectura popular tradicional es la arquitectura que se genera desde el pueblo y que está vinculada a un pueblo, a un territorio y a una cultura concreta. Entonces, para definir la arquitectura popular, quizá la definición más recurrente es una que hizo un gran investigador de arquitectura popular, que es Carlos Flores, que hizo una definición muy extensa de 24 puntos, pero que bueno, que podemos ir resumiendo en esa vinculación de la arquitectura a una tierra
y a un pueblo concreto, una arquitectura que se entiende siempre en la que prima la funcionalidad por falta de recursos muchas veces, que es sucinta en cuanto a la hora de responder a los programas funcionales, que se adapta al medio tanto tipológicamente como morfológicamente y por supuesto a nivel material, porque son los propios materiales. La arquitectura popular, la inmensa mayoría de las veces, es casi coger la tierra que tienes en el suelo y ponerla a vertical para hacer los muros, ¿no? También se habla mucho de la parte de la autoconstrucción y de la herencia de los sistemas, tanto sistemas constructivos como sistemas tipológicos. Es decir, no hay una persona que piense en una casa popular cuando se va a hacer, sino que simplemente por los mecanismos que ya están establecidos y que responden a la forma de vivir de un determinado entorno cultural, pues se va adaptando a la forma del parcelario que tenemos, ¿no? Tanto a nivel constructivo como tipológico, y la arquitectura casi sola se va generando, y muchas veces son los propios habitantes los que están implicados en la construcción, directa o indirectamente. Desde una visión un poco más actual, digamos, habría que plantearlo como que la arquitectura popular es el soporte de la cultura, es donde se desarrolla la forma de vida de una sociedad. Y esa respuesta, como decía, está basada en las tradiciones, tanto tipológicas como y estamos hablando de que no hay un proceso intelectual previo, sino que surge, digamos, de forma espontánea. Todo eso, además, tiene una complejidad especial porque, digamos, no se genera ningún tipo de registro de este tipo de casa. Quizá algún registro parroquial, pero poco más. No se sabe quién la construyó, cuándo se construyó, ni por supuesto quién fue, no ya el arquitecto, que por supuesto que no, pero ni siquiera los artesanos, ni los jefes de obra, ni los maestros de obra. ¿Eso es lo que nos ofrece? Bueno, nos ofrece ahora, tenemos una realidad construida muy compleja, de una vastísima extensión, porque pensar que en cualquier municipio, incluso en uno como Ronda, que tiene unas casas solariegas importantes y unas construcciones nobles muy importantes, seguramente el 80% o más del tejido urbano se compone de pequeñas casas muy sencillas y que tienen esa raíz popular, ¿vale? Después, aparte de esa complejidad propia, porque no hay un proceso, no estamos hablando de sistemas de estilo o de forma, no, estamos hablando de la cultura, y la cultura es una cosa en continua evolución, y además siempre con unos límites muy difusos, tanto en el espacio como en el tiempo, con lo cual si la arquitectura popular deriva de una cultura y una cultura que va cambiando a lo largo de los siglos, bueno, pues es difícil, y además como decía, si tenemos un número extensísimo, bueno, pues se generan una problemática muy específica a la hora de investigarla. A la hora de investigarla se traduce en que si no se investiga bien es muy difícil darle una difusión correcta. Si no hay una difusión correcta, la valoración correcta por parte de la sociedad es muy compleja, y por supuesto la protección. Cuando no hay una valoración por parte de la sociedad, las protecciones normativas no sirven para nada. Si la gente no piensa que las casas que tienen valen, no las van a conservar. Entonces, son más importantes esos mecanismos de investigación y difusión que lo de la protección normativa. Con este panorama, los estudios sobre arquitectura popular normalmente se abordan desde el punto de vista de la escala, que no tienen mucho sentido, porque realmente, si estamos hablando de la arquitectura popular en paralelo a la cultura, debería ser la cultura el filtro que nos establezca cuál va a ser el estudio, pero sin embargo normalmente se hacen por una cuestión de escala desde dos extremos. Por un lado, evidentemente, la arquitectura popular como raíz del pueblo y de lo vernáculo y de la tierra, pues suena todo a mucho discurso de nación, de cultura, de afirmación de un sentimiento común. Evidentemente se ha utilizado muchas veces la arquitectura popular y esa investigación para hacer piña, ¿no? Es decir, oye, si estamos hablando de España, ¿no? Por quedarnos en nuestro contexto de España, pues habrá una cultura española, una arquitectura popular española, y así hay muchos
muchos estudios, sobre todo los estudios de los años 30 en adelante, con García Mercadal o con Torres Balbás, y después con Carlos Flores y con Luis Ferrucci, que tratan, que hablan, los títulos son Arquitectura Popular en España, Itinerarios de Arquitectura Popular Española, son cosas así. La arquitectura popular de Asturias no tiene nada que ver con la de Alicante. ¿Qué pasa? Bueno, son obras magníficas, pero que evidentemente lo que nos permiten es obtener un panorama y tener claro que España es una realidad culturalmente complejísima, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es de un plan nacional de mejoramiento de los poblados de pescadores, que en realidad, aunque tenía muy buena pinta el nombre, en realidad era un estudio que se encarga el Ministerio de la Vivienda de Franco al principio de la dictadura para sanear los poblados de pescadores, sanear en el sentido de los años 40 y 50, es decir, arrasarlos enteros. Lo que pasa es que alguien aprovechó la ocasión para datarlo y estudiar todas las tipologías de arquitectura, en este caso de casas de pescadores. La otra óptica, ¿cuál es? Es la medida del yo, es decir, voy a estudiar el punto contrario, la arquitectura popular de mi barrio, de mi ciudad o de mi entorno cultural inmediatísimo. Esto, por ejemplo, es una publicación de José Ramón Sierra sobre arquitectura popular sevillana. Hay muchísimas publicaciones de arquitectura en Constantina, de la arquitectura en Ronda, en Málaga, en Cantillana, en montones de sitios siempre hay algún estudio, ¿no? Los estudios locales, ¿no? que van desarrollándose, que tiene la problemática contraria, es decir, puede tener un nivel de alcance de profundidad bastante importante, aunque realmente después no suele ser así, pero están viendo una realidad segmentada, y cuando nosotros apreciamos una parte concreta de una realidad sin estar viendo el todo, normalmente tendremos una imagen distorsionada. Y sobre todo lo que seguro que no vamos a ser capaces es de establecer el valor cultural que tiene ese elemento, porque no es lo mismo una casa concreta que hay en el municipio, por muy peculiar que sea, muy interesante que sea, que resulta que esa casa pertenece a un entorno cultural más amplio y que se repite en varios municipios, y que esto es importante, es decir, que esto ha ido creando ciudad en una determinada región, ¿no? En este ambiente es en el que yo me decido a hacer la tesis doctoral sobre una casa concreta que había identificado en la provincia de Sevilla. Yo decía antes que trabajo en la administración, uno de mis primeros trabajos fue participar en el plan especial de protección del conjunto histórico de Lebrija, y de allí, casi de carambola, pasé a Cultura, a la Comisión Provincial de Patrimonio. En ambos casos, bueno, pues veía una casa que yo conocía de chico, de verla en Carmona, en Lebrija, siempre de una cosa que uno asume, ¿no? De, oye, pues las casas eran así en todos lados. Evidentemente cuando uno viaja pues se da cuenta que no. Pero yo había identificado una casa muy concreta. La veía en Lebrija, y después, cuando estaba en Cultura, la veía en la inmensa mayoría de los conjuntos históricos de la provincia de Sevilla, que, como es el caso de hoy todavía de Ronda, no contaban con un plan especial de protección, y entonces los ayuntamientos estaban bajo la tutela de la Comisión de Patrimonio, y todos los proyectos que pasaban que afectaban a inmuebles en el conjunto histórico tenían que ir por allí. Y yo veía la casa, la veía en Aral, la veía en Marchena, la veía en Carmona, la veía en Utrera, y decía, ¿y esta casa? Y esta casa nadie tenía. Y eso es lo que a la larga pues acabó dándome pie a meterme de lleno en esta investigación, que en principio había empezado por otro sitio, pero bueno. Se trata de una casa que, aunque además es una casa que cuando yo he leído la tesis doctoral me encontré a una compañera de Cultura que hacía años que no la veía. Y era, ¿tu casa te va a traer? Y dice, esa es la casa que tanto te gustaba a ti. O sea, ella la identificó perfectamente. Y después, cuando la he comentado con compañeros, la gente la identifica normalmente bien, pero no tiene un nombre, o tiene muchos nombres diferentes. Cada pueblo, cada uno lo llama de una forma distinta. No es el caso de esta. Esto es una casa patio. Nosotros dicen, yo tengo una casa patio, y todo el mundo sabe lo que es. Sabe perfectamente lo que va a esperar. Sabe esperar un zaguán, va a entrar a una casa con un patio, con una galería, más o menos cuadrada, más o menos bien decorada, y que va a tener la escalera en un sitio concreto, y que va a tener una distribución de patio, y que ese patio es el que va a organizar todo el movimiento de la casa.
Evidentemente tampoco es el caso de los grandes corrales de vecinos, que también es una tipología muy concreta. Bien, ¿de qué se trata? Se trata de una casa que se organiza en cuerpos de doble crujía normalmente, que se disponen en paralelo a la fachada y se interconectan, y se intercalan con espacios libres. Entonces primero tendríamos un primer cuerpo de fachada, de doble crujía, un patio intermedio, un patio, un cuerpo intermedio y un corral de fondo. Y el acceso, el registro de toda esa parcela, que normalmente son parcelas de poco frente y mucho fondo, se realiza a través del zaguán y de un elemento de paso en el cuerpo siguiente, que es significativo que no está normalmente comunicado, no se va pasando sala a sala, sino que se utiliza el zaguán para salvar de servidumbre de paso esas estancias. ¿Por qué pasa eso? Porque esos corrales se utilizaban para meter aperos de labranza, para meter bestias y demás, entonces había un acarreo de cosas que no pueden estar pasando por dentro de la casa. Suelen ser casas que se desarrollan en planta baja y que cuentan en los cuerpos principales con una planta superior de menor altura, que suele ser sobre. Comparten una implantación tipológica y cronológica con una casa un poco más sencilla, de triple crujía y corral trasero, ¿no? Que se da más por la provincia de Huelva, también en la provincia de Sevilla. ¿Cómo enfoqué este trabajo de investigación? Bueno, pues lo primero que hice fue hacer una búsqueda bibliográfica extensa, tanto con publicaciones de índole más general como publicaciones más específicas, y basándome mucho también en la experiencia de los planes especiales. Con eso pues fui identificando las tipologías que se identificaban con nombres dispares, pero que las descripciones coincidían. Identifiqué esos dos tipos de casas, están marcadas en el plano en azul claro las de corral y en azul oscuro las de patio de corral, ¿no? Que son el objeto de este trabajo. Y remarco en rojo, se remarcan aquellos municipios que cuentan con conjunto histórico y los que cuentan con planes especiales, ¿vale? Entonces, haciendo un análisis de esa implantación, yo veía que se daba fundamentalmente en la provincia de Sevilla, pero también en las provincias limítrofes, y que además hay una implantación que se desarrolla transversalmente a toda la estructura territorial de la provincia. Sevilla tiene como 3 unidades territoriales, tiene las dos sierras, la Sierra de Cádiz, digamos, la Sierra Sur y la Sierra Norte, la Vega de Guadalquivir, evidentemente, y 2 zonas intermedias de una topografía un poco más suave, que son por un lado los Alcores, por otro lado la Campiña y por otro lado el Aljarafe, ¿no? Y veía que eso se extendía por toda la provincia, es decir, no hay, porque una de las definiciones siempre de la arquitectura popular, yo utilizo el término popular, podemos hablar horas y horas y horas si es popular, si es vernácula o si es tradicional, que también se utiliza solo tradicional, si es popular. En las definiciones, sobre todo cuando uno utiliza el término vernáculo, lo que prima es la parte de vinculación con el entorno. Y aquí lo que se ve es que en entornos geográficos diferentes obtenemos una situación común. A partir de ahí, bueno, pues me baso en los planes especiales de protección de los conjuntos históricos, que son los documentos de más resolución con mucha diferencia que tenemos al alcance, porque, como decía, son los únicos que tienen una visión un poco más amplia, que cuentan con especialistas que conocen la realidad cultural en su entorno, y además normalmente son equipos que se componen de arquitectos, de historiadores, ahí siempre también hay gente de historia del arte, los arqueólogos aportan mucho, entonces bueno, pues se forma un equipo en el que hay grupos de muchos tipos. Y a partir de ahí, bueno, pues baso mi trabajo. Más o menos decía antes María Teresa Pérez-Cano y su marido que es catedrático de historia, de historia de la Escuela de Arquitectura, ¿no? Un poco que digamos que son gente muy preparada. Yo a partir de ahí, bueno, pues me fijo en los que tengo que tienen los planes especiales, los conjuntos históricos, los que detecto de esta casa, y los que tienen planes especiales redactados. A
a mí me da igual si están aprobados o no, es decir, Ronda ya tiene lo más importante que es la fijación de ese conocimiento. Después está una cuestión más de gestión de normativa y de ponerlo en práctica, pero lo importante, lo primero es hacer una foto fija y decir, oye, esto de dónde viene, cómo está y a dónde va, y a partir de ahí empezar a desarrollarlo. En mi caso, bueno, pues estaba Cazalla de la Sierra, Carmona, Araal, Marchena, Utrera y Lebrija. Bien, yo me centro, intento coger una muestra transversal y decir, bueno, como estoy hablando de que es un fenómeno cultural que se desarrolla en las diferentes zonas de la provincia, pues me centro en tres. ¿Qué hago? Bueno, pues de esos planes selecciono los que tienen mejor material y uno representativo de cada una de las zonas. Y finalmente, bueno, pues el caso de estudio acaba siendo Lebrija, Cazalla de la Sierra y Carmona, ¿vale? Como representativos de la Vega, de la Campiña y de la Sierra. Como decía, hay muchísimos trabajos de este tipo, desde delegaciones cada Torre Balbás, todo el tema de los pescadores que me estaba contando antes. En los años 90 entran mucho los trabajos de la etnología, ¿no? Que es una disciplina que prácticamente surge en los años 70, 80, que acaba tomando forma en los años 90. Y hay muchísimos trabajos que nos van dando luz. Por ejemplo, en Portugal también hay un trabajo buenísimo que durante los años 40 se pide, siempre retomando ese discurso, ¿no? Con la dictadura de Salazar, uno pues se encarga al Colegio de Arquitectos que haga una lectura de la arquitectura popular portuguesa, y los arquitectos se lo toman en la tremenda y hacen un estudio fantástico de todo el país con unos dibujos y unas fotografías preciosas, ¿no? Podemos tenemos mucho material en el que trabajar. Después, a nivel más regional, en Andalucía tenemos dos grandes proyectos, uno de Salvador Rodríguez de Cerra, que es etnólogo, que se llama Arquitectura Vernácula, un proyecto para Andalucía, y un inventario, la Dirección General de Bienes Culturales intenta hacer un inventario de arquitectura popular en Andalucía, que dicho así se dice muy rápido, pero tiene bastante miga, y de hecho tuvieron muchísimos problemas, porque lo veremos un poco más adelante. Y después, bueno, como decía, pues a nivel local sí que ya hay una infinitud de trabajos de todo tipo, tanto de tesis doctorales, trabajos de investigación independiente y sobre todo los trabajos de los planes especiales. ¿Vale? Los planes especiales, desde los más modestos que se hicieron en los años 90 y final de los 80, que uno los ve y se ve que están hechos prácticamente a mano, ¿no? Que con poquísimos medios se ve que detrás hay mucho fundamento, ¿no? Hay mucho conocimiento de la materia de la que se está hablando. Entonces, bueno, yo me planteo en la tesis hacer un estudio monográfico. ¿Qué significa un estudio monográfico? Es decir, abordar esta casa desde su fenómeno completo, no viéndolo, ¿no? Estos tres, evidentemente me tengo que centrar en un caso de estudio, pero no digo, no, la vivienda en Utrera o la vivienda popular en no sé dónde, no, sino que intento hacer una lectura total, siempre con la limitación que yo soy arquitecto y hago, digamos, la parte de investigación que le corresponde a un arquitecto. Yo no me voy a meter en el traje de un arqueólogo porque lo voy a hacer mal, ni la de un etnólogo. Entonces, bueno, se supone que la investigación pues, es un trabajo que tenemos que participar todos y que se comparte el conocimiento, ¿no? Con ese trabajo monográfico, bueno, pues intento ver eso, que es relevancia cultural tiene esa tipología, y reconocerla en toda su extensión, tanto cultural como geográfica y como temporal. Se intenta, los objetivos más concretos pues son la definición tipológica, un poco la hemos resumido antes, fijar la cronología, porque la muerte está muy clara, porque la gente que tenga más de 50 años, o seguramente casi todos se han criado en estos entornos, en casas de ese tipo, y conocen cómo ha ido desapareciendo el uso, aunque se conserve todavía los inmuebles, la implantación urbana,
identificar los elementos formales que la componen y sus sistemas materiales y cognitivos. Para ello, bueno, pues se llevó a cabo el trabajo lo organizo en tres niveles. Por un lado, los trabajos de identificación a nivel tipológico, territorial y cronológico. Por otro lado, que es la parte fundamental del trabajo, es la caracterización de esa tipología, basándome en los planes especiales, haciendo una síntesis, porque los planes especiales son de índole absolutamente local, y cada uno lo afronta de una manera y con las peculiaridades locales, y yo tengo que hacer una lectura más amplia, entonces tengo que hacer una traducción entre unos y otros, y que me permita obtener unos resultados comparables, ¿no? que yo pueda trazar los resultados de unos inmuebles, de unos conjuntos y otros. Por último, una serie de trabajos que me han servido un poco para ver y contrastar por dónde iba y si me estaba desviando, si estaba haciendo un enfoque más complicado. He hecho un doctorado con mención internacional porque siguiendo el límite de esa extensión tipológica llego hasta Portugal y ahí es donde veo claro la conexión arquitectura popular con cultura. Luego veremos también un poco. Decía antes, en los años 90 se intenta hacer un inventario de arquitectura popular. La ley de patrimonio histórico del 85, había una anterior, pero bueno, no era la ley de patrimonio histórico español del 85 y la de patrimonio histórico andaluz del 91. A la luz de esa ley de patrimonio, con la entrada potentísima de los etnólogos y con todo el tema autonómico y demás, pues intenta afrontarse un estudio sobre la arquitectura popular andaluza, y para ello se organiza en 3 campañas de 2 años, del 92-93, 94-95, 96-97. La primera se dedica a la arquitectura, utilizan unos nombres un poco complicados, pero bueno, la arquitectura productiva. La segunda sería la arquitectura habitacional, que llaman la arquitectura residencial, es decir, las casas, y por último las arquitecturas relacionadas a los espacios de sociabilidad, los equipamientos, porque todo el mundo entendemos por equipamiento, conventos, iglesias, hospitales y demás. La primera, bueno, más o menos, por ponerlo en situación, no recuerdo ahora mismo cuántos municipios tenemos en Andalucía, en la provincia de Sevilla creo que son 150 y algo. Por poner un ejemplo, haciendas de olivar, ¿cuántas habrá por municipio? 4, 5, 6. Estamos hablando de que la provincia de Sevilla podemos estar montando, ¿cuántas? 300, 400 haciendas que hubiera en su día. Las que queden ahora, pues 100, 200, es un número asequible. Cuando llegamos y de hecho hay unas publicaciones que supongo que conocéis todos, fantásticas, de haciendas y lagares, organizadas por provincia, que son una maravilla. Cuando se pasa a la segunda campaña, la arquitectura residencial, se organizan equipos de etnólogos exclusivamente, y un etnólogo por provincia. Evidentemente, los etnólogos, cuando tú dices, si tengo, a lo mejor si estamos hablando de que tenía 100 o 200 haciendas en una provincia, tendré 100 o 200 inmuebles, 100 o 200 casas populares en cada municipio. Es un trabajo absolutamente inabarcable. Y además con la falta de apoyo interdisciplinar, pues fue un fracaso. Y de hecho, los mismos etnólogos y los mismos equipos debatieron mucho sobre eso, ¿vale? El trabajo estaba a cargo de Juan Agudo. Tenemos, los resultados que estamos hablando es que estamos hablando de que en la provincia de Sevilla salía una media de como 8 inmuebles por municipio. O sea, si tú has estudiado 8 inmuebles por municipio, difícilmente vas a haber dado con los 8 inmuebles claves. O sea, es muy difícil, ¿no? Por otro lado, tenemos también los planes nacionales de patrimonio, que surgen a partir de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es de 1985, pero que la arquitectura popular le toca esperar casi 20 años. Hasta 2014 no se hace el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Aquí se utiliza la terminología tradicional y de hecho
el Plan Nacional gasta 4 o 5 páginas en decir por qué utiliza el término tradicional y no utiliza el popular ni el vernáculo. En el fondo, yo personalmente creo que es una cuestión semántica, ¿no? Que no tiene mucho más interés. Los estudios que estaba hablando de estudios locales, bueno, pues aquí traigo algunos, ¿no? Como la casa de Ayamonte, ¿vale? La casa agrícola del Almonte, perdón, aquí, las casas Corredor y la casa Patio de Carmona, la casa popular de Castellana, o la casa popular tradicional de Cazalla de la Sierra, ¿vale? O la casa del labrador de Coria del Río o la casa popular de Lourdes del Río. Es decir, y todo eso viene de fruto de investigaciones de gente que ha hecho su tesis, que ha escrito un libro, que ha escrito una serie de artículos respecto a eso, ¿vale? Como decía, la búsqueda del fin de la implantación territorial me acaba llevando, porque voy, digamos, a un círculo, una espiral que se abre de la provincia de Sevilla, que buscando, en Málaga se va difuminando, en Cádiz se va difuminando, en Badajoz igual, en Córdoba igual, pero en Huelva, que casi toda la provincia, digamos, comparte esa tipología, cuando llega al Guadiana hay un corte radical, ¿vale? En Alentejo, pues las casas se generan como estáis viendo aquí, ¿vale? Tanto a nivel rural, como son aldeas a lo mejor en el que vivían 50 personas, como a nivel un poco más urbano a la escala de Alentejo, que estamos hablando que las ciudades más grandes tienen 10.000 habitantes, ¿vale? Se desarrollan con unas casas que se van agrupando a partir de unas células unitarias y después se van agregando. Comportamientos radicalmente distintos a lo que estamos hablando, ¿no? En el caso concreto de Mértola, por ejemplo, bueno, pues están las casas de frente portuguesas y de frente estreita, que es fachada estrecha, digamos, y frente larga, que sería un más ancho, ¿no? Y siempre se utiliza con esa unidad, esa adición de células. El trabajo que se hace en Mértola es espectacular, allí llevan 40 años volcados en su patrimonio, hay un campo arqueológico muy potente, y bueno, hacen trabajos de este tipo. Esto es el conjunto histórico de Mértola, dibujado entero, sin excepciones, sin blanco, da igual si hay un inmueble contemporáneo también se dibuja, y dibujado en 3 niveles. 3 niveles que son todos, es decir, no hay casas de más de 2 niveles y tenemos planta baja, planta alta y cubierta. Es decir, un nivel de profundidad, el plan, la declaración de conjunto histórico de Mértola es un párrafo así en el equivalente a nuestro BOE. Y el equivalente al plan especial son 5 páginas y un plano. ¿Qué pasa? Que bueno, tienen una fijación muy grande. Tienen su patrimonio, lo valoran, lo cuidan y lo estudian. Como decía, este viaje a Portugal no es caprichoso de que yo me quisiera ir a Portugal, sino yo voy persiguiendo los límites y me encuentro con esto. Digamos, esta es la implantación tipológica de la tipología que yo estudio, y aquí me veo que si por aquí es difuminado, digamos, radialmente, aquí tengo una frontera que es el río. Esto es el Guadiana, esto es el lugar de Guadiana y esto es Alputín, ¿vale? Portugal y España. Visto un poco más cerca, no hace falta que hable mucho más, pero aquí se ve la estructura de las manzanas, la profundidad que tienen aquí las manzanas, cómo se desarrollan las casas en profundidad y cómo se dan esa estructura que comentaba antes de células con unas manzanas absolutamente estrechas, sin fondo, prácticamente están colmatadas al 100% por la desfilación, no es prácticamente patio. El entorno geográfico es el mismo, el entorno, o sea, las mismas piedras hay en la margen derecha que la misma que la izquierda, hace el mismo calor, hace el mismo frío, llueve lo mismo, la gente come lo mismo, es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que los de este lado son españoles y los de este lado son portugueses, en concreto pues son alentellanos y onubenses, ¿no? Y entonces viven de forma diferente, construyen sus casas de forma diferente. Y eso es una cosa que esa reflexión, esa vinculación tan clara entre cultura y arquitectura popular es una cosa reciente, no es una cosa que se venga hablando, es una cosa de ahora mismo. Y es necesario comprenderlo, porque si no perdemos la perspectiva de la importancia que tiene la arquitectura popular
en nuestras ciudades, ¿no? Para que me quedara más claro, yo iba buscando, decía, el límite territorial, pero iba también buscando el límite cronológico. El final es muy claro, es decir, estas tipologías se venían utilizando desde mucho tiempo, que además se ve en la configuración formal, que empiezan con la arquitectura mudéjar, después se adaptan a la arquitectura barroca, incluso un poco más moderna en el 19 y demás, pero esas casas, y se siguen construyendo las casas igual. Lo que cambia es que la ventana simplemente, en vez de poner una moldura de un tipo, se la pongo de otro, pero la casa es igual, los mismos muros, las mismas dimensiones, todo igual. Hasta que ¿cuándo muere esa tipología? No muere cuando mueran todas las casas que ahora estamos tratando, muere cuando la tipología deja de utilizarse. Y eso es a principios del siglo XX, cuando empieza ya una construcción más industrial, una profesión, empieza a haber arquitectos, que antes no había, ¿no? Cuando la normativa, empieza a haber las obligaciones normativas y estas cosas, ¿no? Ya nadie se hace las casas así. Sí, pero esto, el final está muy claro, pero bueno, empieza a andar para atrás, ¿vale? Llegas a la arquitectura mudéjar, sí, vale, pero la arquitectura mudéjar, ¿dónde? Es decir, siglo XIII, porque Sevilla cae en 1200 y pico, ¿no? Siglo XIII, siglo XIV, ¿qué hay antes? Hay una especie de, que es difícil, los arqueólogos un poco más claro, los arquitectos nos cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Es difícil establecer un límite. Entonces, bueno, yo, digamos, voy como de adelante hacia atrás hasta que me pierdo. Bueno, ¿y antes qué había? O sea, aquí estoy perdido, pero ¿y antes qué había? Antes había el Imperio Almohade, ¿no? Y cuando uno estudia la arquitectura almohade, muy basado también en la arquitectura popular, se da cuenta que todo el sur de la península ibérica y todo el norte de África, que no voy a entrar, pero que da igual también, ¿vale? Se desarrollan tipologías idénticas en todo el sur de la península ibérica. Me da igual que estuviéramos hablando de Silves en Algarve, de Mértola en Alentejo, de Huelva, en concreto aquí traigo tres, ¿no? Una Sillasa en Murcia, una de Mértola y otra de un asentamiento junto a Huelva, ¿vale? Y ahí las estructuras son siempre las mismas. Es una estructura que se organiza, es una casa que se organiza con estancias únicas, digamos, que no tienen un desarrollo interior, en torno a un patio al que se accede a través de un zaguán y siempre en recodo o de forma tangencial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando éramos almohades, todas las casas eran iguales, y cuando pasamos a ser cristianos, pero cristianos bajo la corona de Castilla y la corona de Portugal, las casas son distintas. Para mí es evidente que la vinculación primera y fundamental de la arquitectura popular es la cultura, ¿vale? No las cuestiones ambientales ni materiales. Retomando un poco el hilo de la casa y del trabajo de investigación, pues me centré en Carmona, Cazalla y Lebrija, como decía, ¿vale? En esos trabajos, pues bueno, lo que trato es de establecer, por un lado, ver en las declaraciones de los conjuntos históricos si se atiende o no a la arquitectura popular. Hay que pensar que algunos conjuntos históricos están declarados en los años 40 y esas cosas, es decir, no son todos recientes y se declaran bajo una óptica patrimonial muy diferente. Analizo los aspectos fundamentales del plan especial y trato de identificar esta casa dentro de la catalogación y de las planimetrías que trae. Para ello, como decía, como son tres planes especiales distintos, yo tengo que hacer un sistema de medida único para los tres. Hago una base de datos con 36 campos para cada uno de los inmuebles, una parte de identificación donde se recoge dirección, catalogación, el uso y la cronología, otro de cuantificación donde se recogen los parámetros urbanísticos de superficies, densidades, fondos, anchos y ese tipo de cosas, y por último, bueno, pues la documentación que me aporta la traduzco en sistemas constructivos y elementos materiales, elementos singulares, decorativos. A partir de ahí, bueno, pues puedo generar una serie de fichas con unos planos accesorios donde se ubican en el entorno, ¿vale? Que me permite saber también, decir, oye,
Si yo quiero saber cuándo, tengo que saber cómo entra en la ciudad. Si estamos hablando de arquitectura mudéjar, evidentemente en los conjuntos, en los centros fortificados y en las zonas anteriores al siglo XIII, pues hay unos procesos de sustitución, y en las zonas de crecimiento es otra. El caso de Carmona, por ejemplo, se declara en el 63, no se hace mucha referencia a la arquitectura popular, simplemente una cuestión pintoresca de sus calles y demás, y tienen que pasar 40 años hasta que se hace el plan especial. 40 años. Después podremos, cuando tengamos unos minutos para charlar, ver qué significa tener 40 años un conjunto histórico declarado hasta que se aprueba. Se trata de un documento extensísimo y complejo, elaborado por un equipo de arqueólogos, historiadores, arquitectos, etnólogos. Carmona es una locura, hay un montón de medios, no sé dónde lo sacan, pero es alucinante, ¿no? Entonces, bueno, cataloga 1.485 inmuebles, ¿vale? De los 2.200 afectados por el ámbito del plan especial, e identifica 6 tipos de casas de tipo tradicional. Las nombra como casa palacio, casa de patio mayor, casa patio menor, casa corredor, casa de agregación y casa de vecinos. Son terminologías siempre un poco como forzadas, ¿no? No en Carmona, en caso de todos los planes especiales, porque es siempre un trabajo que se hace un poco atrás, ¿vale? Con mucha presión política, con pocos recursos y demás, salvo en este caso. ¿Cuál encaja? En este caso en Carmona, por ejemplo, es un tipo claro que ellos lo llaman casa corredor, la casa que yo estoy estudiando, ¿vale? Responde a una estructura que está claramente definida por unos cuerpos de fachada, ¿vale? Un patio que está siempre vinculado a una medianera, apoyado en una medianera con unas construcciones auxiliares, ¿vale? Adosadas a la otra medianera, un cuerpo intermedio y un corredor. Y el acceso, se ve el puntero, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Y el acceso, pues siempre, como decía, a través de los pasos que nos salvan de atravesar las estancias, ¿vale? Es un tipo que además se reconoce tanto en el conjunto histórico, donde se han ido haciendo esos procesos de sustitución, como, y fundamentalmente, en las zonas de crecimiento. El catálogo recoge, de este tipo de casa, recoge 164. Estamos hablando que es el 10% de los inmuebles catalogados lo compone un tipo de arquitectura que es la última que se cataloga siempre. O sea, cuando las catalogaciones son A, B, C, D, la arquitectura popular es de la D para allá, o sea, es siempre la última, y aún así, siendo la última, es el 10%. En el caso concreto de Carmona, el plan especial recoge que en el siglo XVIII el 96% de los inmuebles de Carmona estaban constituidos por estas tipologías. Sí, estamos hablando de lo que hace la ciudad, porque los conventos, las iglesias, los castillos, evidentemente tienen un valor enorme, pero con eso no se genera ciudad. Se genera ciudad con las casas, porque es donde está todo el tejido urbano. En Cazalla de la Sierra, que es mucho más pequeño, se declara en el 82, ya es una declaración mucho más moderna. Se habla de la conservación y lo homogéneo del caserío popular, es decir, ya hay invernáculo, perdón, ya hay un detalle un poco más cercano a la arquitectura popular, pero aún así pasan 10 años hasta que hace su plan especial, cosa que en estas cosas es poco tiempo, 10 años es actuado bastante rápido. Afecta a un más reducido, a un entorno más reducido, hasta 1.700 inmuebles. Identifica 5 tipos de arquitectura residencial urbana. La casa tradicional, popular, de 1, 2 y una planta media, digamos. La casa, que sería una planta y soberano. La casa tradicional urbana, la casa señorial, la casa de nueva implantación y la casa moderna. La casa en la que yo me centro, pues está un poco dentro de la casa tradicional popular. Lo que pasa es que dentro de la casa engloba muchos tipos diferentes. En la sierra, evidentemente, el desarrollo morfológico pues, es menos claro que en la Campiña o que en la Vega, porque aparte de la configuración, digamos, de la trama con lo que es el viario, pues las parcelas tienen que pelearse con una orografía un poco más
compleja y es un poco difícil de desarrollar tiempo, pero aún así se sigue leyendo el cuerpo principal, el patio y el corral de fondo con el cuerpo intermedio, ¿vale? Por último, se catalogan 320 inmuebles, ¿vale? De estos 1800, 1700 y pico, de los cuales 82 son casa tradicional y 40, aproximadamente la mitad, se ajustan a esta tipología, lo cual supone el 12%. Tampoco es una cantidad, digamos, desdeñable. Lebrija también se declara en el 82, al principio del año 80 hay un montón de declaraciones de conjunto histórico. Se incoa en el 82, se declara en el 85, pero el plan especial no se hace hasta el 2004. Cuando yo entro a trabajar, el plan especial lo estamos empezando a redactar 20 años. ¿Vale? Por eso decía que Cazalla de la Sierra un poco más rápido. Y identifica 7 tipos de arquitectura residencial tradicional: la casa señorial, la casa burguesa, la casa doméstica, la casa popular, la casa de vecinos, corral de medianeros y casa corral. El tipo que yo estudio está a caballo entre la casa doméstica y la casa popular, ¿vale? Porque ahí hay una lectura más de corte, digamos, social y etnológico por el tipo de habitante que por la tipología propiamente dicha, ¿vale? Pero vuelvo a repetir el ejemplo. Sé que suena un poco pesado, pero las tipologías son así, es decir, es porque te las encuentras miles de veces, ¿no? El cuerpo de doble crujía en la fachada, el zaguán, el patio, la escalera abierta, los anexos al patio y el cuerpo intermedio y el corral de fondo, ¿vale? De paso, vais viendo un poco la pinta, no me voy a entretener en hacer una descripción literal de una cosa que estoy viendo. Y además yo creo que, supongo que a esta altura ya la habéis identificado y tenéis, uy, pues esa es como la de fulanito, como la de Enganita, seguro. Es un plan especial que afecta a 928 inmuebles, en el que solo se catalogan 154, porque Lebrija tiene un proceso de sustitución muy fuerte en los años 50 y 60, ¿vale? Entonces, prácticamente tiene un conjunto histórico muy grande, pero en el que la mitad ha sufrido un proceso de sustitución importante. Se identifican 39 inmuebles que corresponden con el tipo que nos ocupa, de las cuales, decía, 31 son casas domésticas y 8 casas populares, lo que supone el 25% de los inmuebles catalogados. Estamos hablando siempre de una masa crítica importante, ¿no?, del caserío. Y con Carmona se localizan tanto dentro de lo que era el recinto murallado. Evidentemente nadie tiene en la cabeza el recinto murallado de Lebrija porque no se ve, las murallas han desaparecido, pero según hay se lee en el tejido urbano, ¿no?, que aquí esto es el castillo actual, que quedan 4 piedras, y esto, digamos, era la zona de la muralla almohade. Y se identifica tanto aquí, son las que se corresponden, son las que tienen este cuadradito azul, ¿vale? Y se leen tanto fuera como dentro, ¿vale? Tanto los crecimientos modernos después del siglo XV para adelante, y también entrando. Con toda esta información tamizada por esa base de datos y demás, pues empiezo a hacer una lectura ya común de ese tipo y ya puedo empezar a darle un encuadre histórico, que, como decía, ¿cuál era? Había empezado a contar antes. Yo había ido cronológicamente hacia atrás y me pierdo y vengo de atrás hacia adelante con la arquitectura almohade, donde en medio hay una pausa de 100, 200 años aproximadamente, que evidentemente en un momento de guerra, de indecisión y de tal, pues las ciudades se quedan un poco paradas, no hay suficiente tirón como para empezar procesos de renovación, y a partir de ahí empiezan los procesos de renovación, y ese es el inicio. Empieza con la arquitectura moderna en el siglo XIII, XIV, tímidamente, y a partir de, sobre todo, el XVI, XVII, empieza la producción de estas casas en todo el territorio, ¿no? Con esta visión panorámica, bueno, pues puedo hacer encuadres tanto geográficos como históricos, puedo hacer una configuración topológica que lo vengo adelantando con el tiempo, de volumetría, de disposición de elementos, de diferentes adaptaciones, y la configuración arquitectónica, tanto en sistemas constructivos, temas materiales y de la formalización que
que la voy mostrando un poco con las imágenes. Estos son 6 inmuebles, ¿vale? 2 de Carmona, 2 de Cazalla y 2 de Lebrija, donde se ve, me sirve de referencia. Y un poco pues, sobre los 3 planes especiales coincide que ese desarrollo tipológico es desde el siglo XIV hasta el siglo XX, hasta el siglo XX, que se trata de una tipología de carácter exclusivamente urbano entendido como rural, lo que no es urbano, es decir, el campo. Estas casas no están en una aldea, no, están siempre en núcleos urbanos de ciudades medias, evidentemente, de ciudades de 10, de 15, 20.000 habitantes. Se ubica fundamentalmente en esa zona de desarrollo de crecimiento de las ciudades, pero también dentro de los núcleos amurallados. El caso de Cazalla de la Sierra, no, evidentemente, porque no tiene una ciudad amurallada, tiene una fortificación, pero no tiene carácter urbano. ¿Vale? La superficie de parcela oscila entre 100 y 300 metros cuadrados aproximadamente. Estamos hablando que, digamos, a mí no me importa, no era saber decir, oye, ¿cuál es la superficie media? La media te puede distorsionar. A mí lo que me interesaba saber era, digamos, la mediana, ¿no? En una campana de Gauss, la parte masiva, es decir, si yo tengo 100 inmuebles, la mayoría, es decir, si lo que más número de inmuebles me da tiene 150 metros, bueno, pues esa es la clave, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, el 71% en Carmona, el 63% en Cazalla o el 40 y pico por ciento están entre esos 100 y esos 300 metros. Estamos hablando de parcelas en torno a 200 metros, con una densidad relativamente baja, de 1 metro, 1,25 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. Es decir, que teniendo en cuenta que como estamos en 2 niveles, como hemos dicho, pues estamos hablando que la ocupación está rondando aproximadamente el 50% de la parcela. La fachada está entre 6 y 12 metros y los fondos entre 20 y 40. ¿Vale? La secuencia tipológica del cuerpo de fachada, patio, cuerpo intermedio y corral se va materializando y definiendo en estos inmuebles. En los cuerpos de fachada se localizan normalmente en planta baja, la zona ruidera, mientras que los cuerpos intermedios pues, se utilizan también para más cuestiones de labores de labranza y demás, y los soberados se suelen utilizar para almacenaje de grano y para almacenaje de alveos, ese tipo de cosas. Después hay una serie de construcciones auxiliares que se suelen adosar a las mineras, y en el corral de fondo pues se utilizan hay gallineros, faulas, cuadras, ese tipo de cosas. Las dimensiones de los cuerpos construidos, estamos hablando de crujía de en torno a 3-5 metros, estamos hablando de la mayoría de veces se utilizan rollizos o como mucho escuadrilla, una escuadrilla de roble y empieza a ser una cosa bastante de lujo para este tipo de casas, ¿no? Entonces estamos hablando de un muro, una separación entre muros de entre 3 y 5 metros. Los muros normalmente son de tapial, algunas veces técnicas mixtas con fábrica de ladrillo. En la zona de la sierra también algo de impuestos, y las cubiertas son cubiertas de teja, obviamente, que llevan después un proceso de sustitución bastante importante. El patio suele tener una dimensión, la dimensión del patio suele ser un poco menor a la de los cuerpos construidos, y suele estar adosado a una medianera, ¿vale? El zaguán se sitúa en las parcelas más estrechas, indistintamente a la derecha o a la izquierda, que es una cosa que tenía yo la curiosidad de saber si había alguna vinculación, no hay. Y cuando la parcela es un poco más generosa, pues a veces, no siempre, se sitúa en el centro. Y después el paso intermedio no tiene una relación, puede estar tanto alineado como en recodo, como en diagonal, no tiene una relación de paso directo. El tema de los soberados es una cosa bastante, evidentemente es un espacio que a partir de los años 50 empieza a dejar de tener sentido, y es una forma, la ocupación de esos soberados
pues una forma también de densificar esas casas. Es una casa que además a lo largo de la historia ha sabido adaptarse, se encaja bien en parcelas pequeñas como en parcelas más, cuando se desarrollan por cuestiones las que sea con mucho fondo, pues se va repitiendo esa secuencia de construido vacío hasta llegar al corral de fondo. Y en las que tienen unas dimensiones muy grandes, pues incluso se llega a adaptar a situaciones de casa de vecinos, en la que en la casa, digamos, el cuerpo de la casa actúa como casa tapón, que es la casa que configura la fachada, y el corral se acaba colmatando y generando un corral de vecinos. La formalización, bueno, pues muy sencillo, hablamos siempre de muros encalados, prácticamente sin ornamento. Lo normal es que tenga el acceso de una ventana en planta baja y una o dos ventanas en ese soberano. Cuando van cogiendo un poco más de altura, esa ventana coge un poco más de corte y puede ser incluso un balcón. Los escasos ornamentos que tiene es la portada, que en la tradición mudéjar, más puramente mudéjar, es simplemente la portada en resalte con un alistonado superior de ladrillo, y las ventanas, cuando están decoradas, suelen ser ventanas en saledizo, con ventanas de pollete, no sé cómo se llamarán aquí, una ventana que sale un poco con la reja hacia afuera y con no un tejador que no lleva tejas, pero con un vierte agua hacia afuera, ¿no? Podemos estar hablando de, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Esta responde a la descripción que estaba haciendo. Después vemos cómo los patios se abren, algunas veces. Otro detalle bastante característico, heredado también de una tradición mudéjar, es el emplear los arcos en las zonas de paso a la entrada de los patios, y muchas veces enmarcados con un alfiz, ¿no? Con una pequeña moldura de ladrillo. A nivel material, como decía, es muy sencillo: cubiertas de teja, muros de tapial con algo de ladrillo de más puesto, estructura a base de rollizos o de alguna pequeña escuadrilla. La tablazón, o sea, la alfajía normalmente es una tablazón, o como mucho una alfajía de madera y un ladrillo por tabla. Y después en las cubiertas, bueno, pues lo normal, una cubierta de pared, que sería esto de aquí, es decir, la pigueta inclinada, o como mucho cerchas de par y nudillo, que sería esta estructura de aquí, dos pares que se apoyan en sí mismos y se le pone un nudillo, que sería una forma de A, digamos, la que cruza horizontal simplemente es para corregir la flecha de los pares. Y estamos hablando de los suelos, pues en la mayoría de los casos eran casas que en origen estaban en tierra apisonada o batida con cal y poco más. Donde había un poco más de recursos, pues el ladrillo taco siempre en planta, y ese paso de animales y demás sí muchas veces se encuentra reforzado, bien con piedra, bien con chino lavado, eso es, y ahí sí que a lo mejor hay un poco más de juego. Como decía, uno de los elementos de transformación más potentes de estas casas es la volumétrica en cuanto a la planta superior. He traído dos fotos de ¿vale? La primera es del vuelo, esta de aquí, la de arriba que está en blanco y negro, es del vuelo americano de los años 50, donde vemos todas las cubiertas de teja a dos aguas, con su remate, encalado, todo igual. Y aquí el proceso de sustitución por cubiertas planas. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes, porque además cuando tenemos cubiertas inclinadas, digamos, nos permite aumentar el espacio interior sin subir mucho la volumetría exterior. Cuando metemos una cubierta plana, pues evidentemente el volumen de fuera es la altura que necesito dentro más lo repetible, y cambia bastante a nivel volumétrico. Hay otras experiencias también muy valiosas, aunque no las he afrontado, que quedarán para futuros trabajos, como puede ser el plan especial de Aral, que tiene la casa popular y la casa de labor, el de Marchena, con la casa con patio posterior, o la casa adosada, el patio adosado a medianera, o el plan especial de Utrera, ¿vale? Que también recoge bastante ejemplos de arquitectura popular. ¿Cuáles son las conclusiones? Rápidamente, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Bueno, por un lado, la constatación de que ese tipo que yo había identificado intuitivamente por la experiencia
directa y después por la experiencia profesional, pues existe, está en la provincia de Sevilla y alrededores. La segunda definición es establecer su cronología, que también era una incógnita, que cuando hablas con uno o con otro nadie sabe precisarte y tal. Bueno, pues esa vida desde el siglo XIV. Lo que decía, para mí la más relevante y la que más, digamos, me ha resultado más interesante para mí es esa vinculación de la arquitectura popular como un hecho cultural, como que es una respuesta constructiva de la cultura. La necesidad de ese enfoque monográfico, es decir, si no somos capaces de hacer estas lecturas que engloben, que den una perspectiva completa y que abarquen toda su realidad, la arquitectura popular va a estar siempre menos valorada. Por ejemplo, ahora lo decía Soler, trabajo en Italia también, en Italia no se habla de arquitectura popular, es arquitectura menor. Y con eso, yo creo que con el nombre, muy evidentemente en Italia tienen una masa monumental muy grande, pero bueno, también tiene una arquitectura popular muy interesante. Arquitectura menor, no le prestan la más mínima atención, ¿no? Hace falta trabajar en red. En el siglo XXI no se entiende los trabajos de cada uno aislados en su casa, y en el caso concreto de la arquitectura popular, o somos capaces de establecer unas conexiones entre las investigaciones que llevamos cada uno y los planes especiales, establecer un equipo de trabajo multidisciplinares, o será imposible abarcar un buen conocimiento de la arquitectura popular. Y por último, bueno, que decía que casa sin nombre, como habéis visto, no es sin nombre, es una casa con muchos nombres dispares, y yo, bueno, evidentemente me mojé al final del trabajo y yo la identificaría como casa popular de Zaguán, Patio y Corral. No quería terminar sin hacer una referencia a la arquitectura popular de Ronda. Supongo que la habéis identificado y que esta casa os sonará y que por aquí hay alguna. Ojeando el plan especial, bueno, pues un par de ejemplos que creo que pueden tener. Estamos hablando igual de... estamos hablando de esa portada en saledizo, sencilla, la ventana pequeña, esta planta tiene una altura mucho más pequeña que esta, una fachada corta, mucho fondo. Este plano de aquí que se ve, esas líneas sutiles, no es más que el plano de catastro, ¿no? La base cartográfica del catastro. Y estos elementos, un poco light, pero bueno, lo que nos está identificando son los volúmenes construidos y los patios, ¿vale? Entonces, si lo veis, yo me arriesgo a decir, sin haber entrado en esta casa y sin saber dónde está, que seguramente esto es un cuerpo de 3 crujías, que aquí hay un patio, que aquí hay un cuerpo de una crujía, un patio y una construcción en el fondo. Y que esta, pues más o menos igual, que tiene un cuerpo de doble o triple crujía aquí, tendrá un patio, una pequeña construcción y un corral al fondo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo tenemos a nuestra disposición para lo que queramos preguntar. ¿Vale? Será el turno ahora de si tenéis preguntar. alguna incertidumbre o alguna inquietud, o si queréis podemos hablar un poco de ese proceso de redacción del plan especial, de las necesidades de los conjuntos históricos, qué pasa, qué no pasa, el turismo, la restauración, la casa vacía. Vale, hay tema para preguntar. Venga. A mí me preocupa mucho en este tema, primero, que la Junta de Andalucía no haya hecho una especie de valoración de este tipo de construcciones, salvando las diferencias, pero a nivel andaluz. Yo creo que no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y después, por otro lado, la indolencia de las administraciones más cercanas, en este caso, por ejemplo, la local. Claro, la indolencia de la administración local no es ni más ni menos el reflejo de la población, seguramente, porque son los que lo hemos elegido y lo hemos puesto ahí. O sea, esos indolentes, en realidad la culpa la tenemos la población, porque somos los que lo votamos y los que lo ponemos ahí. En realidad lo que se está viendo es que
que este tipo de construcciones están desapareciendo, pero además a veces con connotaciones absolutamente delictivas, ¿no? Sí. En el caso de Ronda podríamos poner varios ejemplos, en fin, de delito urbanístico, con todas las guindas, ¿no? de a sabiendas de lo que estaban haciendo, ¿no? Además, le ha costado el dinero, curiosamente le ha costado el dinero al propio ayuntamiento que ha autorizado esos derribos, ¿no? Una cosa un poco lamentable. Bueno, mira, lo de la Junta de Andalucía, como decía, la Junta de Andalucía en los años 90 lo intenta, con las haciendas bien, con la Casa Popular es un trabajo ingente y Andalucía es muy grande, ¿no? No estamos hablando de una región pequeña, no somos en La Rioja ni Cantabria. Esos estudios eran 8 provincias, 8 etnólogos y el que más hizo 70, 80 muestras, que evidentemente es insuficiente. Hace falta, lo que necesitamos es que haya un planteamiento general y después haya un apoyo a los estudios locales, porque si no es imposible. Plantear un estudio a escala regional, yo creo que a día de hoy sigue siendo, incluso con toda la tecnología que tenemos, sigue siendo muy complicado, porque como la arquitectura popular no tiene un soporte documental claro, no hay documentos de lo que dirá, el primer punto de partida es la documentación, y la documentación es casa por casa, puerta por puerta, municipio por municipio. Es una labor ardua. Después, ¿qué pasa en los conjuntos históricos? Bueno, durante los años 60 tenemos la migración famosa a las ciudades y demás, muchos pueblos se quedan un poco vacíos y después las mismas dinámicas de repoblación y de crecimiento, pues las ciudades crecen y nadie se ha preocupado de reutilizar los centros. En Lebrija, que comentaba antes de José Manuel, hay manzanas enteras en el conjunto histórico en el que viven 2 personas. El resto de casas están vacías. Y todo evidentemente no puede ser turismo, Airbnb y hoteles, porque es que no da. Hay mecanismos para implicar, pero evidentemente lo primero es que una persona joven que quiere una casa no piense, yo me voy a un adosado, no sé, un barrio que asoma por allí detrás, no sé cómo se llama, y que piense, yo a lo mejor es mejor rehabilitar la casa de mi abuela. Funciona bien a nivel bioclimático, a nivel económico es muchísimo más barato rehabilitar una casa de estas que construir una casa nueva, por mucho que te diga, que si te lo pregunto constructor te va a decir, eso qué regalo. Y después tiene una serie de riquezas culturales que no te va a dar una zona de crecimiento nueva. Y además están normalmente los conjuntos históricos de las ciudades siguen siendo los centros de la vida. Entonces es un poco paradójico, pero bueno, tenemos que establecer mecanismos, ¿no? de corrección de ese fenómeno. Yo quiero preguntarte, está un poco relacionado, ¿no? ¿No crees que, porque lo has dicho tú además, ¿no? Decía, como la mayor parte del tejido urbano de las ciudades que, por ejemplo, tú has analizado, son casas de este tipo, claro, porque la mayor parte de la población eran campesinos, eran gente trabajadora, y sin embargo, a la hora de protegerla, es de lo último que nos acordamos, ¿no? ¿Tú crees que puede estar relacionado la escasa valoración que tenemos, que además has mencionado ese concepto al principio, que a mí me parece muy interesante, en relación al valor que tiene, no el valor económico, sino el valor histórico o cultural que tiene ese inmueble, con que, enlazando un poco también con lo que ha dicho Juan, haya una sustitución de ese tipo de casas en los conjuntos históricos? Eso por un lado. Y que además la sustitución, o sea, se deba esa sustitución a que resulta poco atractivo adaptar esa tipología a las necesidades. Pues yo estoy harto de escuchar que, claro, es que las casas hay que habitarlas, claro, pero claro, yo con un sobrado de tantos metros, yo no puedo vivir. Claro, pues yo tengo que tener condiciones actuales, tengo que tener un techo de tanta altura, por normativa, con tal y con cual, ¿no? ¿No crees tú que hasta qué punto está relacionado?
¿vale? Para no perderme mucho, una cosa con la otra. Fundamental es que no se valora. Es decir, si no lo valoramos, no lo protegemos y no lo respetamos. Entonces, ese es el, digamos, el fondo de la cuestión. Después, evidentemente, hay connotaciones sociales que no se pueden obviar. Es decir, hay mucha gente, yo he entrado haciendo catalogación de este tipo de casas, he entrado en sitios donde la gente en el siglo XXI vive sin agua corriente, con agua de pozo y con un pozo ciego, sin conexión al saneamiento y sin cuarto de baño. Entonces, hombre, evidentemente son casos extremos, ¿no? Pero sí es cierto que hay una generación, quizá la generación más casi de mis padres, ¿no? La gente que nace en la posguerra y por ahí, que eso lo tiene grabado a fuego como una herencia, digamos, pensemos que esas casas ahora, las que están bien, están muy bien, y las que no es una ruina, ¿no? Bueno, después las arreglas y están bien. Pero aquello era miseria, ¿no? Pero en los años 40 debía ser duro. Porque recuerdo que a mi abuela se le ocurrió poner un cuarto de baño y le escuché contarlo un montón de veces, puso el cuarto de baño dentro de la casa y le decía que era una cochina, por poner el cuarto de baño dentro de la casa, ¿no? Porque todo el mundo tenía los cuartos de baño en los corrales. Entonces, hay una generación que sí que ha heredado el concepto de esas casas muy vinculado a la miseria. Miseria que no viene de la casa, viene de otras cosas, viene de falta de recursos, de analfabetismo, de muchos problemas que se han ido acumulando y que a ti te llegan y que tú lo que tienes vinculado es que tú abres los ojos de esa casa y ves miseria, pero no te la da esa casa. Entonces, eso por un lado, evidentemente esa barrera hay que romperla. Y se rompe así, se rompe estudiando, dándole difusión, dándole conocimiento y haciendo que la gente entienda lo que tiene. En el momento en el que tú lo valoras, ya empiezas a preocuparte y empiezas a querer usarlo y empiezas a valorarlo. Y a partir de ahí ya tenemos que buscar los mecanismos para hacer unas rehabilitaciones correctas de esa construcción. Para nosotros esas casas se encalaban 3 veces al año. Para cualquiera de nosotros pensar que tienes que pintar tu casa 3 veces al año es una locura. La gente, si cualquiera que tenga un suelo medio antiguo, de madera o lo que sea, está deseando quitarlo para poner un gres porque no necesita mantenimiento. Bueno, evidentemente no tiene ciertas implicaciones de mantenimiento, de conservación y demás, pero tenía otra calidad. No se toca lo mismo una pared de pladur que un muro de tapial escalado, es diferente. Como se vive en una casa de esas, que no hace falta aire acondicionado, a como se vive en un piso, pues no tiene nada que ver. Una cosa importante que también ha llevado mucho a la sustitución y a intervenciones bastante fuertes es el tema del vehículo, ¿no? Del coche, ¿no? Cuando en los años 50 y 60 y 70 empieza todo el mundo a tener coche propio, bueno, pues traer los conjuntos históricos con los coches es un problema y meterlo en esas casas más problema todavía. A lo mejor hay la respuesta a día de hoy, que ya vive bastante, a lo mejor la respuesta es otra, ¿no? ¿Y para qué quieres meter el coche en esa casa? A lo mejor no te hace falta. Y a lo mejor lo que tienes que establecer son mecanismos para que quien quiera esa casa no le haga falta tener su coche dentro. Pero claro, tiene que tener, si le hace falta coche para trabajar, tendrá que tenerlo en algún sitio. Y eso es una cuestión de voluntad política, social, de mucha creatividad, de ponerle mucha intención y que se puede resolver. Aunque además son casas que tienen una ventaja, que siendo casas modestas y hasta cierto punto mínimas, porque estamos hablando de casas que tienen 4, 5, 6 espacios, no son casas pequeñas. Y eso, a día de hoy, pues, nos permite que puedan hacerse políticas de rehabilitación de vivienda y se utilicen para vivienda plurifamiliar, por ejemplo, o que entre varias personas se puedan poner de acuerdo y rehabilitar un inmueble. A mí me surge, bueno, más que una pregunta directa, es una reflexión o una duda general, que está dentro de la pregunta que hizo mi padre al principio respecto a la falta de concienciación y conocimiento que tiene la población sobre ese tipo de vivienda popular, tradicional o vernacular, como sea el nombre, que se ve reflejado en nuestra administración, ya sea local, municipal o incluso autonómica. Y con su respuesta respecto a cómo las generaciones más jóvenes, por ejemplo yo, en vez de elegir vivir en un adosado en la Tenilla, que era la organización que usted se refería, decidí alquilar, comprar una casa de estas antiguas y rehabilitarla. Mi pregunta es, ¿no podría llegar a ser una navaja de doble filo, en el sentido de que por la falta de conocimiento de ese tipo de vivienda, que yo la renueve o que generaciones jóvenes la renueven, no se la podría cargar? Hombre, normalmente... ¿No
una amplía, un conocimiento más amplio para poder... En patrimonio normalmente se dice que el desuso es la peor de las situaciones. Si te das un paseo por Portugal se te quita ese concepto, porque hay montones de conjuntos históricos que lo que los ha conservado ha sido precisamente que se han dejado de usar durante 50 años. Entonces, quizás sí, una intervención incorrecta es incluso peor que la falta de mantenimiento. Pero bueno, a estas alturas, normalmente quien opta por meterse, el que quiere, digamos, entrar y no hacerlo bien, lo que quiere es demolición y obra nueva. Y el que quiere conservarlo se puede equivocar en la rehabilitación, se puede equivocar, pero si lo está valorando y lo quiere conservar, lo normal es que acierte, ¿vale? Y sobre todo, bueno, las intervenciones, mientras no tires la casa abajo, pues te puedes equivocar y después corriges, no pasa nada. Y sobre todo, a día de hoy, la arquitectura, la profesión está muy tecnificada, tenemos un control administrativo muy fuerte, unas responsabilidades civiles muy fuertes, y lo normal es que si tú compras una casa de este tipo y la vas a rehabilitar, no llames a un constructor, no te la haga tu primo que es albañil. Lo normal es que llames a un arquitecto y que te haga un proyecto. Y ahí me puedo dar yo, si quiero. Es decir, no todos los arquitectos estamos preparados para hacer rehabilitaciones de casas de este tipo. De hecho, cuando yo estaba en Cultura, que supervisaban muchos expedientes, en Constantina, si recuerdo que era sistemático, o sea, en Constantina no era ni arquitectura, era un aparejador, que hacía proyectos de sustitución de cubierta y lo que hacía era, como la estructura estaba muy mal, con un proyecto de sustitución de cubierta demolía la cubierta del sobrado, el forjado intermedio y los muros hasta la altura de los oficiales de las ventanas. Y después la reconstruía. Hombre, es un caso un poco extremo. Normalmente el que más y el que menos interesa cuando te toca rehabilitar una casa. A nosotros nos pasó hace 10 años o así, nos encargó un compañero, además arquitecto también, que estaba fuera, compró una casa en Carmona, una casa mudéjar, muy bonita, y tenía que rehabilitarla. Perfecto, empezamos a trabajar y demás. En la casa de al lado, que era una casa un poco más moderna, había un compañero que llegó y le dio con la pala a su casa. Con la pala me refiero con la pala de la retroexcavadora. Se llevó por delante su casa y la mitad de la nuestra. Nosotros, lo que pudimos conservar al final fue un par de muros porque era lo que quedaba en pie, el resto se vino abajo, ¿no? No es lo habitual, lo normal es que, hombre, que aunque no todos tengamos una formación en patrimonio, en rehabilitación, que en las escuelas de arquitectura prácticamente no hay, es decir, que no es una cuestión de que los arquitectos es que pasemos y que nada más que nos interese hacer obras nuevas, es que es una formación que en España no hay, ¿vale? Pero aún así lo normal es que si tú tienes interés en ese tipo de casa, lo normal es que busques, y si buscas un poquito, no flota, ¿vale? No, habiendo voluntad, no es eso lo que me preocupa a mí. Me preocupa más el que la gente no quiera, o el que tiene una casa aquí detrás y lo que está viendo es un solar, no es una casa. Y lo que quiere es tirarla y hacer una casa nueva. Eso es lo peor. Lo dejamos aquí. Yo voy a rematar, si me permite, porque a mí me ha gustado mucho lo que has comentado tú, que lo que hace ciudad precisamente son este tipo de casas, ¿no? Siempre tenemos el concepto de que lo popular parece que cuesta, es de segunda o de tercera categoría, quizá porque es lo que estamos habituados a manejar, porque estamos todos inmersos en la cultura popular, ¿no? Lo que hay que cambiar el concepto y darnos cuenta de que efectivamente lo popular es lo que hace una ciudad que sea como lo que es, ¿no? No es el palacio, no es la iglesia, que también, ¿no? Pero fundamentalmente es lo que hace un poco lo que hace comunidad, ¿no? Lo que hace ciudad, ¿no? Bien, pues muchas gracias y nos vemos. Además, perdón, Sí. que además a nadie se le ocurre, ahora está muy de moda el turismo, ¿no? Algún día también habrá que plantearse hasta qué punto tanto turismo, ¿no? Pero bueno, está ahí en una fuente de ingresos para mucha gente. La gente que viene a visitar los cascos antiguos. Claro. A nadie se le ocurría la Planilla o la Renal a visitar aquello. Son 500 casas, todas exactamente iguales, con las mismas chimeneas, con las mismas puertas, con las mismas ventanas. Entonces, al fin y al cabo, eso también es
bueno, una fuente de ingresos y es economía para la población, el mantenerlo, no el destruirlo. Antes estábamos hablando un poco en broma, un poco en serio, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es aprender de Airbnb y de TripAdvisor y de Facebook y de todas estas cosas. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es inventarnos una aplicación de móvil que nos permita cruzar a quien tiene inmuebles en los conjuntos históricos con quien quiere vivir en los conjuntos históricos, con los técnicos que quieren intervenir en los conjuntos históricos con la intención de conservarlos. Y entonces, bueno, pues si yo tengo una casa patio con 800 metros construidos, ¿quién me la compra? ¿Tengo que venir a alguien que tenga un montón de dinero para comprarla, arreglarla? Cuando a lo mejor resulta que entre 8 o 10 amigos del pueblo pues se cogen y se lo arreglan y cada uno pone entre el crowdfunding, entre Quickstarter, todas estas cosas, y yo creo que si las mezclamos somos capaces de hacer una red social de la arquitectura popular y a lo mejor da más allá. No, pero eso has dicho... Lo tenemos que patentar. Eso te digo, que eso has dicho que me va a patentar, así que eso lo borraré de la grabación, ¿vale? Bueno, pues gracias y nos vemos el mes que viene, ¿vale?